Hermanos, creo que esto es un récord absoluto. Nunca ha habido una cola así antes del puente. Así es como se ve el comienzo del fin. Rusos. Ucrania acaba de desconectar Crimea. En los primeros días de julio de 2026, los drones FP-2 de ojiva pesada de Ucrania atacaron la columna vertebral energética de la península. Esto cortó todo el ecosistema que sostenía las operaciones rusas en este territorio estratégico. La joya de la corona de Putin ahora está sumida en la oscuridad total, mientras 2.400.000 personas luchan por sobrevivir. Según los informes ucranianos y las imágenes de OSINT, 16 subestaciones de distribución fueron atacadas en solo 48 horas y unas 37 subestaciones y plantas en todo el sur ocupado entre el 1 y el 5 de julio. El resultado, según esas mismas fuentes, es que gran parte de la península ahora vive con solo 8 a 10 horas de electricidad al día. Sin embargo, la verdadera historia no está en las subestaciones, está en los rostros del pueblo ruso. Los crimeos no quieren informes, sino respuestas sobre por qué fuimos abandonados. Para más de 1 millón de rusos que viven en Crimea, esta oscuridad ha dejado de ser una cuestión de comodidad y se ha convertido en una cuestión de supervivencia. Esto es Yevpatoria. Estas cosas están colgadas por todas partes. Y en ese momento, a nadie le importa más la autoridad de Putin o a quién pertenece Crimea. Lo que dijo un ruso mientras esperaba horas en una fila para combustible. En una publicación en redes sociales que se volvió viral, un ciudadano ruso dijo lo siguiente sobre la situación. ¿Para qué necesitamos su Crimea? ¿Para qué necesitamos a estos ucranianos que nos causan todos estos problemas? De la boca de un ruso común sobre un lugar promocionado durante 12 años como suelo sagrado ruso, esa frase es una señal de alarma para Putin. Las personas que trajo aquí ya no quieren la tierra ni a él, y el momento es donde realmente hiere a Putin. Justo cuando su autoridad se resquebraja en Crimea en su momento más débil, la OTAN, el 7 y 8 de julio, se reúne en Ankara, directamente frente a esta península con la que Turquía comparte profundos lazos históricos, para declarar formalmente a Rusia como una amenaza a largo plazo. En un lado, una victoria hundiéndose en la oscuridad. En el otro, una alianza en la puerta de esa victoria presionando a Putin hacia la mesa, quizás hacia un alto el fuego. Y como veremos, esta oscuridad no se limita a Crimea. Pero primero, una pequeña petición. Análisis independiente de guerra y tecnología como este está siendo cada vez más limitado por el algoritmo, y este video no está llegando a muchas de las personas que querrían verlo. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a romper esa supresión. Toma solo unos segundos. Lo primero que colapsó junto con la oscuridad fue la autoridad misma. La oficina destinada a gestionar esta crisis admite que no tiene solución. Incluso el gobernador de ocupación elegido por Putin, Sergei Aksionov, concede ante las cámaras que el combustible no será abundante pronto y que las quejas públicas sobre los apagones y el transporte aumentan cada día. La administración ya había declarado un estado de emergencia de facto en la península el 26 de junio. Y el 28 de junio, Putin mismo se vio obligado a admitir, aunque lo suavizó como no crítico, la escasez de combustible en todo el país. Cuando el hombre de confianza de un líder dice que no tiene respuesta, esto ya no es un fallo manejable. Y una vez que la autoridad colapsa, lo que queda es cómo se siente la gente: pánico y abandono. Las redes sociales se llenan de publicaciones con el tema: estamos atrapados, Putin nos ha olvidado aquí. En un lugar vendido durante 12 años como Rusia para siempre, ese sentimiento de abandono está creciendo dentro de la misma población que Putin trajo aquí. Entonces, ¿por qué este pánico es tan profundo? La oscuridad no solo apagó las luces. En una región moderna, la electricidad es la única arteria de la que depende todo, y así es como se rompió la cadena. Las bombas de agua funcionan con electricidad. Corta la energía y los grifos se secan, y cuando las bombas de alcantarillado se detienen, los desechos se acumulan. Y por imágenes desde el terreno, algunas de las bombas de agua de Crimea ya se habían detenido porque el diésel que las hacía funcionar ya no se puede conseguir. Con los refrigeradores apagados, la cadena de frío se rompe y los alimentos se echan a perder. Los lectores de tarjetas y los cajeros automáticos no funcionan sin electricidad, por lo que cualquiera sin efectivo ni siquiera puede comprar pan. Las torres de telefonía móvil y la columna vertebral de Internet fallan a medida que se agotan las fuentes de energía de respaldo. Y el ciclo más cruel de todos, las bombas de combustible también funcionan con electricidad. Así que cuando se va la luz, ni siquiera puedes dispensar combustible. Además, la producción también colapsa. Nuevamente, según imágenes desde el terreno, una vez que se cortó el combustible y la electricidad, la agricultura en Crimea se detuvo por completo, los trabajadores fueron enviados a casa y los campos quedaron vacíos en plena temporada de cosecha.
Y todo esto ocurre en el calor de julio sin aire acondicionado, sin hielo. Así que el problema no es que se apagaron las luces, es que el agua, el dinero, la comunicación, la comida, el combustible y la refrigeración se cortan de golpe. Y a esta imagen ya inhabitable se le añade una cosa más, la injusticia. Y esto es lo que más agudiza la ira. La escasez no se comparte equitativamente. Según información desde el terreno, también reportada por Al Jazeera, el combustible que queda en la península va primero al Estado y al ejército. El ciudadano común queda en último lugar. Mientras el ejército y la administración encuentran combustible, el público espera 12 horas en fila y solo puede llevar 20 litros. Y esa injusticia es más evidente en la gasolinera. Según relatos locales, incluso ese límite de 20 litros no es para todos. Para los vendedores del mercado negro y los bien conectados, las reglas simplemente no se aplican. Así que por un lado, familias comunes perforan bidones para meter más combustible, durmiendo en la fila. Por otro lado, una minoría que vive fuera de las reglas. Cuando el acceso a la energía, el combustible y el transporte se determina por quién llega primero, la paciencia del público se agota y la ira se dirige directamente a la administración. ¿Cuántos cubren esta ira y pánico? No hay una cifra exacta aquí, pero con los datos que tenemos podemos razonarlo. Según el propio conteo de la Administración de Ocupación, entre 2.3 y 2.4 millones de personas viven en Crimea hoy, pero no todos ellos son del grupo que huiría. Los que consideran irse son principalmente los que vinieron a la península desde Rusia. Por fuentes como la Fundación Jamestown, después de la anexión de 2014, Moscú trasladó a un estimado de 800,000 a 1 millón de colonos aquí. Funcionarios, soldados, personal de seguridad, pensionistas y sus familias. Esta es la población más propensa a irse, y algunos de ellos ya habían comenzado a partir silenciosamente en 2022, cuando comenzó la guerra. Así que la península ya estaba viendo una lenta salida incluso antes de que estallara esta crisis. Para aquellos que permanecen, la ecuación se ha invertido por completo. Una península sin electricidad, sin agua, sin combustible y cada vez más injusta ha dejado de ser habitable para ellos. Entonces, ¿cuán grande es la evacuación? Por informes filtrados y no verificados de manera independiente, las autoridades rusas han elaborado un plan de evacuación que cubre, como prioridad, al personal oficial y sus familias, alcanzando hasta 250,000. Pero aquí está el punto crucial. Esta es solo la lista de prioridad, a quienes el Estado evacua primero. No cubre a los rusos comunes. Entonces, la verdadera pregunta no es, ¿250,000 personas están huyendo? Es cuántos de los cientos de miles que Moscú asentó aquí durante 12 años todavía quieren quedarse. Ese número llamativo en el título no es una certeza, es una advertencia. Este es un colapso que potencialmente afecta a millones. Una breve pausa. Darle me gusta, un comentario de una palabra y tu suscripción ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas, porque ahora pasamos a cómo ese éxodo se convirtió en un cuello de botella, incluso una trampa, y cómo esta crisis se ha extendido mucho más allá de Crimea. Esa voluntad de irse toma su forma más concreta en un lugar, el puente de Kerch, el único enlace terrestre que une la península con Rusia. Según imágenes del 29 de junio, se formó una cola récord en el lado de salida. Una grabación muestra aproximadamente 2.800 vehículos, otra más de 2.000. Imágenes satelitales capturaron filas de 10 a 15 kilómetros de largo. Y nota esto, el lado de entrada desde Rusia hacia Crimea está casi vacío. El tráfico va en una sola dirección, hacia afuera. Sin embargo, irse tampoco es fácil, porque la ruta de salida y la línea de combustible se han convertido en el mismo cuello de botella. En las estaciones cerca del puente de Kerch hay colas de 12 horas para obtener combustible sin garantía de que lo consigas. Según una evaluación publicada, unos 2.450 vehículos intentando salir de la península la semana pasada se acumularon en ese mismo puente. ¿Y qué pasa con la ruta marítima? También fue atacada. Cuando el puente de Kerch se congestionó, la segunda opción en la que la gente depositó sus esperanzas fue el ferry. Pero Ucrania atacó el puerto de Kavkaz, desde donde salen los ferries, y el servicio de ferry ha estado suspendido desde ese ataque. Luego, el 3 y 4 de julio, la terminal de ferry de Kerch fue incendiada en un ataque nocturno. Así que Crimea tenía dos salidas, el puente y el ferry. Y ahora el puente está bloqueado con colas de 15 kilómetros, el ferry está suspendido y golpeado. En palabras del comandante ucraniano apodado Mayar, Robert Brovdy, el mito del refugio seguro se ha derrumbado. Y este éxodo había comenzado desde dentro de la administración antes que el público en general.
Según informes del grupo de resistencia pro-ucraniano Atesh y RBC Ucrania, los oficiales de la flota del Mar Negro comenzaron a trasladar a sus familias a Novorossiysk en la costa lejana sin esperar ninguna orden oficial. El pánico creció tanto que el asesor de la administración de ocupación, Oleg Kryuchkov, se vio obligado a decirle al público que bloqueara cuentas que se hacían pasar por la hija de un oficial o la esposa de un soldado en el frente. Y cuando una administración le dice a sus ciudadanos que se silencien entre ellos, el rumor ya se ha convertido en un hecho. Y aquí está el punto crucial. Esta pesadilla no se limita a la Crimea ocupada, se ha extendido más allá de la frontera hacia el propio territorio de Rusia. Los cohetes HIMARS, guiados por satélite de largo alcance de Ucrania, ahora están golpeando la región de Belgorod en Rusia, en la frontera con Ucrania también. El 4 de julio, casi en los mismos días que la ola sobre Crimea, un ataque importante impactó la infraestructura energética de Belgorod, según informes, con al menos 25 cohetes. Entre los objetivos estaban la central térmica de Belgorod y las subestaciones en la instalación eléctrica de Luch. Y al igual que en Crimea, la admisión vino del gobernador. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirmó el ataque. Dijo que las instalaciones energéticas fueron impactadas y siguieron importantes cortes de energía. Los semáforos fallaron, los ascensores se detuvieron, distritos enteros quedaron a oscuras. En un ataque, se informó que más de 500.000 personas en toda la región quedaron sin electricidad. Y Gladkov había instado anteriormente a los residentes a estar preparados para reubicarse temporalmente en otras regiones si se cortaban el calor y la electricidad, incluso aconsejando a las familias enviar a los niños a parientes donde haya calor y electricidad. Describió las pérdidas de energía de la región como casi catastróficas en escala. Entonces, la impotencia que enfrenta Aksionov en Crimea tiene su gemelo al otro lado de la frontera en Gladkov. Dos lugares diferentes, dos gobernadores diferentes, pero la misma escena. Plantas de energía golpeadas, distritos oscuros y una administración preparando a su gente para evacuar. Y estas dos regiones son solo las dos esquinas más visibles de un panorama mucho más amplio. La campaña de largo alcance de Ucrania contra las refinerías y el sistema eléctrico ha profundizado una crisis de combustible en toda Rusia. Según análisis independientes, una gran parte de las 83 regiones de Rusia enfrenta tensión en el suministro de combustible y en decenas las ventas han sido efectivamente racionadas. Así que las colas en el puente de Kerch no son una excepción, son el borde más agudo de un patrón que se extiende a nivel nacional. Y esto revela por qué el asunto es tan peligroso para Putin. Regresa a esa regla desde el principio. El poder de un líder se basa en la percepción de control. Pero cuando el gobernador de Crimea ocupada, el gobernador de su propio Belgorod y las administraciones locales de docenas de regiones están diciendo, no tenemos solución, prepárense para evacuar, esa percepción de control se quiebra. La estrategia de Ucrania es exactamente esta. Incapaz de romper a Rusia en la línea del frente, la desgasta desde dentro y desde la profundidad, atacando la fuente de energía y combustible que la mantiene en pie. Y la oscuridad de Crimea es realmente la cara más visible de una historia mucho más grande. Rusia está perdiendo el Mar Negro. La primera señal llegó hace meses. La flota del Mar Negro de Rusia, que una vez dominó todo el mar, se vio obligada a retirarse hacia el este desde su base histórica en Sebastopol a Novorossiysk, bajo los ataques de drones y misiles de Ucrania. El Ministerio de Defensa británico en un momento describió a la flota como funcionalmente inactiva. Y una versión del pánico en Crimea también se desarrolló en el mar. Según Atesh, pro-ucraniano, los oficiales de la flota ya habían comenzado a trasladar a sus familias fuera de Sebastopol en junio. Y el significado estratégico es inmenso. Crimea era la fortaleza de Rusia en el Mar Negro. Los S-400, misiles Kaliber y sistemas de defensa costera Bastion, basados aquí, mantenían casi todo el mar bajo amenaza rusa. Enfocado hacia el este, ese alcance se redujo a solo el tercio oriental del mar. Así que, a medida que Crimea se oscurece, la sombra de Rusia sobre el agua se reduce con ella. Entonces, ¿quién se eleva en ese vacío? La respuesta se vincula a un solo país, Turquía. El Bósforo y los Dardanelos, la única puerta del Mar Negro hacia los mares abiertos, están en manos de Turquía. Y gracias a la Convención de Montreux de 1936, Ankara cerró esa puerta a los buques de guerra en el momento en que estalló la guerra en 2022. Los tres miembros de la OTAN en el Mar Negro, Turquía, Rumania y Bulgaria, ya gestionan juntos el desminado. Y en el centro de cualquier seguridad del Mar Negro posterior a la paz se encuentra un comando marítimo turco establecido en Estambul bajo el marco de Montreux. Y esta es exactamente la razón por la que el lugar y el momento de la cumbre de esta semana no son un accidente. El 7 y 8 de julio, la OTAN se reúne en la capital del mismo país que tiene la puerta al Mar Negro, Ankara.
El mensaje sobre la mesa es sombrío para el Kremlin. Según el borrador de declaración filtrado, la alianza califica a Rusia como una amenaza a largo plazo para la seguridad euroatlántica y reafirma su compromiso férreo con el artículo 5. Los números lo dejan claro. Los aliados europeos y Canadá prometen a Ucrania un total combinado de 140.000 millones de euros en apoyo militar durante 2 años, y casi todo es asumido por los europeos, no por América. Esto es parte de un cambio más amplio que los expertos llaman OTAN 3.0 o transferencia de carga. A medida que América reduce su peso, Europa comienza a asumir su propia seguridad y el Mar Negro sobre sus propios hombros. Ahora, colocan las dos imágenes una al lado de la otra. En un lado, Crimea, la corona de Putin en el Mar Negro. En la oscuridad, su gente en la línea de escape, su flota retirada hacia el este. Por otro lado, una cumbre en la puerta de ese mismo mar, donde 32 países califican a Putin como una amenaza y prometen a Ucrania 140.000 millones de euros. Así que mientras Putin pierde el control sobre la tierra de la que está más orgulloso, la alianza lo acorrala en la puerta del Mar Negro. Esta es la imagen que el Kremlin menos quiere ver, y este es un nuevo acto en una historia de siglos. Rusia y los otomanos libraron aproximadamente 12 guerras a lo largo de 4 siglos, principalmente por el control de Crimea y el Mar Negro. Ahora, mientras Crimea se hunde en la oscuridad, ese equilibrio de siglos está cambiando de nuevo, y la puerta al mar permanece en manos de Turquía, es decir, de la OTAN. El apagón en Crimea no es solo una tragedia civil, es un indicador de que el equilibrio del Mar Negro se inclina de Moscú hacia Ankara. Crimea, y ahora la pregunta en la mente de todos, toca el mayor tabú. Según algunos observadores, incluido el periodista ruso Michael Knake, incluso ese único enlace terrestre que une Crimea con Rusia, el puente de Kerch, podría ser atacado. Según estas evaluaciones, la península podría enfrentar una crisis humanitaria a gran escala en julio. Mientras el puente está en pie, esto sigue siendo una ruta de escape, pero si también cae, esa ruta de escape podría convertirse de la noche a la mañana en una trampa, y Putin podría quedarse con una población que no puede proteger encerrada dentro. Entonces, ¿qué revela todo este panorama? Para muchos analistas occidentales, el verdadero problema para Putin es la erosión de un símbolo. Tomar Crimea casi sin derramamiento de sangre en 2014 fue la base de su imagen como el líder que devolvió el imperio. Ahora, según la evaluación de instituciones como el Atlantic Council, esa gran victoria está bajo amenaza, y la península se está convirtiendo en un lugar del que las personas que él trajo están tratando de irse. Sin embargo, se debe trazar una línea honesta aquí, porque esta no es una historia de colapso unilateral. No significa que Crimea caiga mañana. La mayor parte de la población todavía está allí, el puente sigue en pie, y según muchos analistas occidentales, retomar la península militarmente está más allá del poder de Ucrania por ahora. Así que lo que estamos viendo no es un colapso militar, es más un temblor político y psicológico. Es más, un Putin acorralado puede no ser más complaciente, sino más peligroso, y se espera que descargue el dolor de Crimea y Belgorod lanzando más misiles sobre las ciudades ucranianas. De hecho, las Naciones Unidas han informado de un aumento del 40% en las bajas civiles debido a los ataques aéreos rusos, y no debe olvidarse, estos ataques afectan a civiles de ambos lados. La factura de esta guerra, que ya ha pasado su 4º año, la pagan más que nadie los civiles. Al final, lo que estamos viendo en Crimea no es la historia de una sola subestación o una sola noche, es un dominó cayendo paso a paso. Una oscuridad provocada por drones que cuestan unos pocos miles de dólares hizo que el agua, el combustible, el dinero y la vida diaria fueran inviables en toda una península, colapsó su autoridad, y los cientos de miles que Putin asentó aquí durante 12 años ahora preguntan detrás de un solo puente: ¿puedo salir antes de que esta última puerta también se cierre? Y esa oscuridad ya no es solo de Crimea, es de Belgorod, del Mar Negro, y cada vez más de la propia Rusia. Este era el mayor temor de un líder, su pérdida de control expuesta a la vista de todos. Incluso si la península no cae mañana, esa promesa de nuestro para siempre, al menos este verano, ya ha sido sumida en la oscuridad. ¿Cuál es tu opinión? ¿La estrategia de dominó de Ucrania obligará a Putin a negociar o prolongará aún más esta guerra? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al día con el análisis exclusivo de guerra y tecnología de PPR Global, por favor suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.